Permites estar en este momento recibiendo de tu palabra. Te pido que ni mi mente, ni mi lengua, ni nada pecaminoso en mí, Señor, añada o diga algo, sino que sea tu Espíritu Santo exponiendo la verdad de tu palabra y transformando nuestros corazones para que cada día podamos glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Martín Lutero, el gran reformador, era experto en quebranto, en dolores. Él, siguiendo las normas o las tradiciones de la religión que profesaba en ese momento, continuamente sometía a su cuerpo a latigazos. Se aprisionaba su pierna o se ponía como unos alambres en sus piernas y se dañaba. Y era porque tenía que haber penitencia. Porque él entendía y él veía que había tanta maldad en su corazón, y hasta el punto que una vez dijo: ¿cómo puedo amar a un Dios que me demanda esto, que no me perdona? Y esto no era nuevo. Si recordamos, en el Nuevo Testamento, cuando se les recrimina a las personas, a los que eran los líderes religiosos, que estaban colocando cargas sobre las personas, cargas que ni siquiera ellos eran capaces de hacer, a tal punto que veíamos que había un mandato de que tenían que por fuerza lavarse las manos antes de ir a comer, no como una conducta de higiene, sino como una conducta religiosa. Y nos encontramos hoy, muchos años, muchos siglos después, ante situaciones similares, en donde vemos a personas que no saben cómo manejar, que no saben qué hacer, o que no comprenden esa maldad que brota, que se muestra continuamente en ellos o en nosotros. Dios en su misericordia no le permitió al apóstol Pablo ir a Roma cuando él se lo propuso. Y así vemos cómo el libro de Romanos inicia y diciendo: me he propuesto ir a ustedes, pero no he podido. Así que Pablo, sin saber quizás en ese momento si podría ir a Roma, aunque al final fue para morir allá, escribe la carta a los romanos, en donde en el capítulo 1 comienza diciendo: los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran del pueblo judío, son pecadores. Son pecadores y merecen la ira de Dios. Y cuando estaban aplaudiendo los judíos diciendo: sí, vamos, Pablo para presidente, les dice: pero los judíos, que se creen la joya de la corona por ser herederos de la ley, son pecadores también. Haciéndoles mover todo su mundo. Y junta todo esto en Romanos 3, cuando en el versículo 23 dice: pues por cuanto todos pecaron, gentiles y judíos están destituidos de la gloria de Dios. Y está mostrando cuánta maldad hay, cuánto pecado hay, no en los gentiles, no en los judíos, sino que en todos. No en los ateos, no en los musulmanes, no en los budistas, no en los cristianos, sino que en todos. Y ante este desarme, ante este estar desnudo ante lo que estaba sucediendo, comienza una exposición de esperanza. Y muestra en el capítulo 4 cuánta necesidad o cuán necesario es tener fe en Jesucristo. Y pone el ejemplo de Abraham. Abraham, ese que era padre de los judíos, y que muestra que él era padre de todos por la fe, de los de la circuncisión y de los incircuncisos. Y empieza a decir: se necesita fe para llegar a Romanos 5:1, que es algo, un versículo digno de atesorar y de tenerlo escrito en los corazones, que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y muestra en el capítulo 5 que esa fe justificadora, esa fe
trae paz. Esa fe nos redime. Esa fe quita la ira de Dios por la maldad de nuestro pecado. Nos da paz. Cayendo la ira de Dios sobre Jesucristo. Ahora bien, llegamos a Romanos 6. Y Pablo comienza a decir, pero ojo, ¿acaso vamos a pecar porque la gracia sobreabunda donde hay pecado? De ninguna manera. Como aquellos que hemos muerto al pecado vamos a vivir aún en él. Y hace un llamado a vivir en santidad. Hace un llamado para aborrecer, para odiar el pecado. Pero de pronto llegamos a Romanos 7. En Romanos 7, vamos a leer desde el versículo 7, en este momento hasta el versículo 13. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, a producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Comienza y va preparando el terreno para algo que va a exponer luego y empieza a decir, la ley es buena. Y en este tiempo en el que vivimos, escuchamos tan frecuente decir, no, hermano, vivimos por gracia, ya no vivimos bajo la ley. Es por gracia. Y eso es caer en un pecado. Eso es pensar que los mandamientos del Señor, que la ley del Señor, que se expresa en el Antiguo Testamento, ya no importa. Que no, ahora solo vivo por gracia. E incluso llegamos a caer en exposiciones de la palabra del Señor solamente del Nuevo Testamento. Y todo lo que escuchamos del Nuevo Testamento, como si el Señor tuviese dos libros separados, dos revelaciones separadas para dos pueblos distintos. La ley, dice el apóstol Pablo, es buena. ¿Y qué es lo que hace? La ley nos salva en sí misma. La ley es incapaz de salvarnos. Los sacrificios que demandaba la ley no eran capaces de salvar a ninguna persona. Lo que estaban haciendo era apuntando al único sacrificio capaz de limpiarnos, capaz de lavarnos. Y exponía cuánta necesidad hay en nosotros de esa ley, de ese sacrificio, de esa gracia. ¿Por qué? Porque mostraba no codicies. Porque decía no mates. Porque decía no hurtes. ¿Acaso alguien era capaz de cumplir esto? No, por una tan sola razón. La ley lo que refleja es el carácter de Dios. Lo que refleja es quién es el Señor. Y cuando refleja quién es el Señor, está diciendo el único capaz de cumplir lo que el Señor puede hacer es el Señor mismo. Nadie más. Entonces cuando todos venían y creían que a través de rituales y cumplir un montón de cosas, de mandamientos, iban a ser salvos, se topaban con la realidad una y otra vez, que eran incapaces de cumplirlos. Meditemos, pensemos, hemos mentido hoy, hemos codiciado. Por lo común cuando hablamos de codiciar no pensamos en un tema sexual. No, hemos codiciado la ropa del otro hoy, la casa del otro, el trabajo del otro, el esposo o la esposa, en el sentido no de la persona sino del carácter de esta persona. Hemos robado,
el tiempo del Señor. Sin duda, cuando empezamos a examinar la ley y a ver cada uno de los mandamientos que establece, nos damos cuenta de esta realidad de que somos incapaces. Pero no significa, dice Pablo, que la ley es mala en sí misma. No significa que la ley es dañina. Lo que hacía la ley y lo que hace es mostrarnos que hay necesidad en nosotros de un Salvador. Que no podemos por nuestro esfuerzo, por nuestro desempeño, obtener esa salvación. Sin embargo, cuán constante es ver hombres que demandan, que exigen y que le dicen a las personas que tiene que venir una doble unción, un nuevo bautizo del Espíritu Santo, con el cual por completo dejarán de pecar. Pero si seguimos leyendo, vamos a preguntar qué le van a decir o qué le dirían estos hombres que demandan esto a Pablo cuando él dijo, a partir del versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Vamos a leer hasta el 24 ahorita. El mismo apóstol Pablo está diciendo, 2 veces lo dice, hay un pecado que habita en mí. Y luego también dice, hay maldad en mí. Hermanos, hay pecado habitando en nosotros. Habrán deseos pecaminosos constantemente en nuestro andar cristiano. Habrán cosas con las que vamos a estar luchando. Unos cojearemos de una pata y otros de otra. Unos estaremos peleando con la codicia, otros con la mentira, otros con el robo, con el evitar o estar luchando con querer tomar lo que no es nuestro. Otros de distintas formas. La ira, la envidia, la murmuración, el hablar mal de nuestra esposa o esposo en frente de muchas personas. Y sigue la lista, sigue. Vamos a luchar con distintos pecados en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un pecado que habita en nosotros. Aún no tenemos un cuerpo glorificado. Aún no tenemos un cuerpo que por completo rechaza el pecado. Ahora bien, cada vez que nosotros estamos luchando con el pecado, cada vez que con éxito o sin éxito estamos en esta ardua batalla, esto tiene que hacer surgir un anhelo en nosotros. Cada vez que yo me doy contra la pared con mi pecado, lo que anhelo es esa vida eterna, es el regreso de Jesucristo, donde no habrá pecado, donde tendremos cuerpos glorificados, donde estará su presencia y donde no vamos a tener que estar luchando una y otra vez con la maldad, con el pecado que habita en nosotros. Pero hay que tener claro algo también, porque yo puedo empezar a decir,
Yo tengo varias mujeres porque hay un pecado que habita en mí. Y el Señor lo sabe. Y estoy luchando con Él. Yo murmuro constantemente de mis autoridades o de otras personas. O yo miento o difamo a otros constantemente. Una cosa es cuando luchamos con nuestro pecado. Y otra cosa es cuando vivimos en nuestro pecado. Una cosa es que como un cerdo que se revuelca una y otra vez en el lodo, yo no evite o yo no me mortifique ese pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Y que esté ahí deleitándome y que incluso lo maquine. Cuando todos se acuesten a las 12 de la noche voy a encender la televisión. Cuando nadie vea y estén todas las billeteras disponibles ahí en la mesa de la casa. Yo puedo estar borrando los mensajes de WhatsApp y estar escribiendo con algunas personas que no debo estar escribiendo y diciendo cosas que no debo decir. Eso es vivir en pecado, cuando hay un patrón en donde yo estoy buscando continuamente caer en él y encuentro deleite en él mismo. Pero cuando yo comprendo que estoy luchando con algo, cuando yo comprendo que hay una maldad en mí y que debo de mortificarla. ¿Pero cómo la mortifico? Pues bien, en primer lugar, a través del poder del Espíritu Santo. Yendo ante el Señor, entendiendo que es Él quien puede mantenernos firmes. Reconociendo nuestra maldad y llegar a Él. Buscarle en oración, tener comunión con Él. Pero luego tenemos una familia de la fe. Y una forma de mortificar nuestros pecados es rendir cuentas. Una forma de quitarle poder a ese pecado o fortaleza a ese pecado en nosotros es buscar a alguien y decirle: hermano, lo ideal es que si es hombre busque un hombre, si es mujer busque una mujer. Hermano o hermana, yo lucho con esto y yo te pido, número 1, que estés orando por mí, pero número 2, que me estés preguntando constantemente cómo estoy con este pecado. Que me estés preguntando constantemente si sigo mensajeándome con esta persona, si sigo levantándome a ciertas horas, si me sigo irritando tan fácilmente por los comentarios de aquella persona. Pero a veces no lo hacemos. A veces decimos: no, es que esta lucha con mi pecado es entre Dios y yo, nada más. No tienen que saber los demás, el Señor conoce y yo voy ante Él. Esa es mentira, es una forma de cómo excusamos, de cómo nos escondemos y de cómo queremos seguir embarrándonos en el lodo. La palabra del Dios manda a confesarnos nuestros pecados unos a otros. No en el ritual católico de que llego ante un sacerdote y él me perdona los pecados, sino que en el sentido que cuando yo hablo y expongo mi debilidad y mi corazón ante otro, este otro tiene toda la autoridad para estarme preguntando, para estar orando por mí. Ahora bien, en algún momento nosotros seremos a quien busquen. En algún momento alguien irá donde nosotros y nos dirá: estoy luchando con este pecado. Te pido que estés haciéndome rendirte cuentas. Cuando suceda eso, debemos de ser personas dignas de confianza. Debemos de ser personas que no vamos a andar divulgando por todos lados lo que sucede. Y es más, no solo no vamos a andar divulgando, sino que no vamos a ver distinto a alguien. Si un amado hermano que lo vemos y conocemos y nos parece que su vida es piadosa, pero viene y nos dice: yo lucho con la pornografía, yo no voy a verlo distinto, ni lo voy a ver como que yo soy superior, porque desde ese momento yo ya tengo que ir a buscar a alguien para rendir cuentas porque estoy pecando en orgullo.
Necesitamos tener presente eso. Necesitamos amarnos de esa forma. Ahora bien, puede ser que algún momento no nos sintamos capaces de poder ayudar a alguien. Está bien recurrir a los pastores y pedirles ayuda. O invitar a esta persona a ir donde los pastores, porque hay algunas cosas que pueden ser muy difíciles. Entonces Pablo está diciendo y está mostrando lo que hay en nosotros. El pecado que habita en mí. Esta maldad que hay en mí. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces no somos como esa persona que tropieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en la misma piedra? Y que estamos mortificándolo y sabemos, yo tengo que odiar esto, yo tengo que alejarme de esto. Yo he buscado a alguien. Y clamamos como Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pues el versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Si nuestro pecado no nos conduce a ver a Cristo, debemos de preguntarnos, ¿hay un arrepentimiento genuino en mí? Si nuestro pecado no nos hace decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, pero tengo a Cristo. Si no nos lleva a Cristo, debemos meditar en nuestro corazón, porque puede haber un buen fundamento para creer que no nos hemos convertido en verdad. Todo tiene que llevarnos a Cristo. Y Pablo, cuando hace esta exposición y cuando muestra que hay pecado en nosotros, que hay pecado en él, viene al capítulo 8 y dice que tenemos certeza en Cristo. Porque estoy convencido, 8:38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús. En el 6 nos hace un llamado a santidad. En el 7 nos muestra la realidad de que vamos a estar luchando con el pecado. Y en el 8 nos recuerda y nos dice que en Cristo estamos seguros. Y por eso es que si el pecado no nos lleva a ver a Cristo, no tenemos ningún techo, ni ninguna cosa, ni persona, ni nada que nos dé seguridad, ni certeza, solo Cristo, el cual no nos alejará de su amor, pase lo que pase. Del 9 al 11, Pablo habla acerca de la redención que habrá para judíos y gentiles. Y en estos primeros 11 capítulos nos ha dado un indicativo de quiénes somos a la luz de la verdad del Evangelio, para del 12 en adelante dar imperativos a la luz de estas verdades de quiénes somos en Cristo. Entonces actuemos de esta forma. Pero no, a veces en el mundo actual se quieren voltear las cosas y se nos quiere decir, viva de esta forma para que obtenga la justificación en Cristo. Cuando la palabra nos dice, hemos obtenido la justificación en Cristo, vivamos en santidad, mortificamos nuestro pecado y vamos a Cristo cuando estemos tambaleando por el pecado. Y por esa misericordia del Señor, vivamos de esta forma.
que le glorifique. Al meditar en nuestra vida, podemos encontrar muchas áreas de pecado. Al pensar en nuestro día a día, podemos encontrar cómo la maldad se manifiesta. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Hay sujeción hacia los esposos? ¿Estamos educando a nuestros hijos según los principios bíblicos o según la nueva psicología que ha salido? ¿Somos obedientes ante nuestros padres? ¿Les servimos de acuerdo a esa buena guía que nos da en el Señor? ¿Estamos llevando los noviazgos de forma que glorifica a Dios? ¿Qué sucede cuando nadie nos ve? Cuando tenemos a nuestra disposición el celular, la televisión y muchas cosas. ¿Cómo respondemos cuando vemos a alguien con aquellas cosas que nosotros no tenemos? ¿Hay codicia en nosotros? ¿Faltamos a la verdad? ¿Decimos medias verdades? Hay maldad en nosotros. Pero debemos de ver a Cristo. Porque en Cristo hay certeza, hay esperanza. Él es el único que nos sostiene. Esto tiene que sostenernos cada día. Hoy está concluyendo el día del Señor. Mañana inicia para muchos una jornada laboral. Para otros estudios. Para otros búsqueda de empleo. Para otros el día a día en la casa. Se abren nuevas oportunidades para mostrar la maldad de nuestros corazones. ¿Somos conscientes de cómo manifestamos nuestra maldad? ¿Somos conscientes de que el pecado cae en nosotros? Si lo somos, en todos estos ámbitos en los que estamos, pidámosle al Señor que nos ayude a mortificar el pecado. Si no lo somos, pidamos al Señor que nos revele, que nos muestre. Botemos nuestro orgullo y nuestro temor y acerquémonos a personas a las cuales podamos rendir cuentas. Expongámonos. Si alguien se nos acerca, amémoslo. No creyéndonos superiores porque no pecamos de la forma horrible que ellos pecan, sino que de otra. Y en todo esto, veamos a Cristo cada día. Oremos. Señor, sin duda hay maldad en nuestros corazones. Vamos a estar luchando con esta maldad, con este pecado hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, en donde estamos como peregrinos andando hacia la nueva Jerusalén, hacia la patria celestial. Ayúdanos a entender la maldad que habita en nosotros. Ayúdanos a odiarla y a mortificarla. Permite, Señor, que nos amemos a tal punto de estorbar el pecado del hermano. Y permite que en cada lugar en donde estemos podamos mostrar, Señor, tu gloria, actuando de una forma que te glorifique y que te exalte. En el nombre de Jesús. Amén.
Pongámonos de pie, iglesia, y respondamos cantando, levántate, iglesia. Levántate, iglesia, esfuérzate y escucha su llamado. Ahora el débil clama, fuerte soy en la fuerza que Él ha dado. Con nuestra fe y su verdad resiste